¿Cuál es la funcionalidad de Terra, de Zeus? Finalmente, como una aplicación orientada al proceso de atención de un cliente o prospecto, tiene que ser aumentar ventas. Nosotros garantizamos un 30% de aumento de ventas en la implementación de Zeus. Hay que implementarlo de la manera correcta, automáticamente se tiene ese incremento. ¿Por qué? Porque dentro de todo el proceso de ventas y marketing hay muchas fugas que tenemos. Entonces lo que hace Zeus, ajusta esas fugas nada más, sin hacer grandes cosas extraordinarias, ajusta esas fugas y en automático como tenemos un aumento en la productividad en ventas. ¿Ok? Dentro de los objetivos de un CRM, y que los tenemos en Zeus, son 4 objetivos principales, aparte del de aumentar ventas. Es atender clientes existentes, fidelizar clientes, captar clientes nuevos y recuperar clientes. Son los 4 puntos importantes que todo CRM debe de buscar y hacer. Zeus Terra tiene todos estos elementos y gira alrededor todo de una base de datos. Eso es bien importante. En Zeus Terra, caso contrario, por ejemplo, con Microship, que Microship gira a través de un documento, todo es a través de documentos. Aquí gira todo en base a un cliente o prospecto. Una vez que yo ya tengo posesionado mi cliente o prospecto con el que yo tengo que trabajar, pues yo ya puedo hacer un telemarketing, puedo hacer una estadística, revisar sus estadísticas, puedo realizar cotizaciones, puedo crearle actividades, proyectos, acciones, mandarle un mensaje a celular, enviar un correo electrónico y estar monitoreando cómo va el desempeño de toda mi fuerza de ventas a través de mis tableros de control. ¿Ok? Entonces, eso es lo que en su momento tenemos aquí en Zeus Terra. Zeus Terra tiene una interfase natural a Microship. Juega como que si fuera un módulo más. No hay ningún tipo de sincronización, nada. Es en automático y se conecta con el módulo de inventarios para traerse el catálogo de artículos, para hacer una cotización. Se conecta con cuentas por cobrar, nos traemos información de saldos de clientes y se conecta a ventas cuando yo mando una información de una cotización que la mandamos con un pedido y todas las estadísticas de ventas que se tienen nos lo traemos a Terra. Empecemos con la base de datos y hablemos de un conocimiento de 360 grados. Es decir, gran parte el objetivo de un CRM, de Terra, es que nosotros tengamos una base de datos muy clara del conocimiento de nuestro cliente o prospecto. ¿Esto qué significa? Que yo sepa desde sus datos principales, nombre, direcciones, giros, etcétera, pero a lo mejor más datos más adicionales, por ejemplo, en un contacto, qué edad tiene la persona, qué profesión tiene la persona, cuántos hijos, la afición, el estado civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte del conocimiento, Zeus se vuelve sumamente importante porque tiene un lugar para poder registrar toda esa información que yo necesito de mi cliente o prospecto. Okay. En ese sentido, tenemos 3 puntos de la base de datos. Uno que son los clientes, que es automáticamente tomamos los clientes de Microship. Si yo doy de alta a un cliente desde Zeus Terra, automáticamente lo tengo en Microship. Si hago una modificación, automáticamente se hace en Microship. O si en Microship dan de alta un cliente o hace una modificación, también lo tengo en Zeus Terra. Luego tengo la parte de prospectos. La parte de prospectos es, esos prospectos no se van a Microship, se quedan dentro de Zeus Terra hasta que yo les venda, en ese momento se convierten a clientes, ¿ok? Y por último, tengo la parte de grupos. Los grupos son, ya como explicaba al principio, ¿no? De los grupos, donde a través de un criterio de selección, yo puedo determinar el universo que quiero hacer una campaña. O sea, por ejemplo, quiero hacer de mis prospectos, digamos, los que son de Monterrey. Entonces, hago un grupo de Monterrey y sobre eso ya hago una tarea específica. Entonces, son esos 3 puntos de la base de datos que tenemos y que trabajamos, ¿no? En el sentido del conocimiento total de nuestro cliente o prospecto. Vamos a ver un poquito más adelante qué son las necesidades. Dentro de la ficha de un cliente o prospecto, podemos capturarle necesidades, que son
que son prácticamente como que si fueran oportunidades de negocio. Entonces, ese punto tenemos que tenerlos registrados también. Entonces, aquí lo vamos a ver más adelante en la presentación. Zeus, dentro de una de sus columnas principales, como les decía, es el manejo de la agenda. ¿Y la agenda cómo la trabajamos? La trabajamos con dos elementos, uno que le llamamos actividad y otro que le llamamos acción. La actividad, cuando yo programo una actividad, se va a mi calendario, porque la actividad tiene una fecha finita de cuándo lo tengo que realizar, que es mi fecha de ejecución, y se va al calendario. La actividad es futuro, ¿ok? Entonces ya la tengo en mi calendario. Eso es lo que normalmente vemos nosotros en cualquier otra aplicación que maneja un calendario. Yo le registro, hay quienes le llaman eventos, ¿no? Entonces, aquí le llamamos una actividad. Esa actividad ya está. Pero cuando yo concluyo o realizo, mejor dicho, esa actividad, entonces el sistema tiene un elemento que se llama acción. Significa que yo programé algo y la completé con una acción. El completar, aquí no nada más se tacha. Normalmente en las aplicaciones de agendas, pues cuando yo completo algo me dicen, ¿lo completaste sí o no? Y me crea una raya, ¿no? Y está perfecto, de completado. Pero adicionalmente a eso, nosotros en Zeus Terra generamos una acción, porque la acción es en realidad lo que yo hago. La actividad es algo que planeo hacer, pero la completo y la realizo a través de una acción. ¿Ok? También puedo realizar acciones aunque no tenga una actividad. El clásico es que me habla el cliente, o sea, es de, llamó el cliente, entonces le registro una acción que llamó y registro en lo que acordamos y lo que dijimos, ¿no? Entonces, esa es una acción. Entonces, resumiendo en esta parte, tenemos actividades que es futuro, que se registran en nuestro calendario y las completamos a través de la acción. Por ejemplo, una actividad llamar y la completo con una acción llamé. Futuro y pasado o presente, porque a lo mejor la acción lo hago en ese momento, ¿no? ¿Ok? Tenemos la parte de proyectos. La parte de proyectos es como abrirle un expediente a un cliente. E imagínense cuando hablamos de proyectos que tenemos una carpeta como su icono lo están viendo ustedes en pantalla. Entonces yo creo un proyecto, lo que significa ese proyecto es que creo un expediente y ese expediente me sirve para registrarle las actividades que yo voy haciendo y mis acciones. Entonces de tal manera cuando yo tengo un proyecto, digamos, oportunidad de negocio, porque voy a ofrecerle Zeus Marketing, Zeus Terra, perdón, entonces creo un proyecto y ese proyecto me lleva a que yo le pueda ir registrando actividades y acciones en ese sentido. ¿Sí? Entonces, eso es proyecto. Puedo tener diferentes tipos de proyectos, implementaciones, soportes o campañas, que vamos a ver más adelante cómo lo hacemos. Pero aquí lo importante es que entendamos y que, bueno, más bien que yo me pueda explicar que un proyecto es un expediente de trabajo donde yo voy a poder registrar actividades y acciones. ¿Ok? Elementos claves y diferencias de los que acabamos de ver, tanto de actividades y de acciones. El elemento diferenciador de estos tres elementos importantes viene siendo la fecha. Una actividad tiene una fecha de inicio que le llamamos y una fecha de término. Esta fecha en una actividad es simplemente la fecha de ejecución. Yo voy a hablar el día 30 de diciembre para desearles un feliz año a todos mis amigos y familiares. Entonces, ese se completa esa acción, nada más, se ejecuta esa acción. Esa actividad. Esa actividad la podemos clasificar en hoy, es decir, si yo esa actividad la tengo programada para el día de hoy, si está atrasada porque a partir de hoy no la realicé ayer, entonces me la manda, digamos, a una sección de atrasadas, o lo que tengo que hacer a partir de mañana está por vencer. Pero también tengo una clasificación de actividades que no necesariamente le pongo una fecha. Son actividades que no están agendadas. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando y alguien me dice, Mario, ayúdame por favor a hacer esta cotización. Ok, yo tengo que destinar un tiempo, pero en este momento no puedo definir qué tiempo, entonces lo mando
sin agendar y se me va al apartado que se llama algún día. Y posteriormente yo tomo esa actividad y ya la puedo agendar para yo poder realizarle esa actividad que yo tenía prevista ya en algún día. Y completadas, bueno, como su nombre lo dice, son las actividades que vamos realizando, me las lleva en ese apartado de completadas. Ahora, los proyectos también tienen una fecha. Pero aquí se le llama, en el proyecto se le llama fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento es la fecha de inicio, es la fecha final del proyecto, del ciclo del proyecto. Por ejemplo, un proyecto es una oportunidad de negocio. Vamos a pensar que tenemos que ofrecerle Zeus Terra a un cliente. Entonces yo le voy a poner fecha de vencimiento a más tardar 15 días después de que yo le entregue la cuestión. Entonces, el ciclo de mi proceso de venta son 15 días y le pongo una fecha de vencimiento del proyecto. O si yo estoy haciendo, por ejemplo, un proyecto de, digamos, fidelización de mis clientes, pues también les voy a poner una fecha de ciclo de todo ese proyecto, ¿ok? A eso le llamamos fecha de vencimiento, que es cuándo termina el ciclo de todo ese proyecto. Al igual que actividades, la podemos clasificar en hoy, atrasadas, por vencer y completadas, ¿ok? Un elemento más importante también que proyectos tiene es un estatus o etapas del proyecto. Yo puedo ir viendo y cambiando el estatus o que vamos avanzando con el proyecto, ¿sí? Caso contrario, con una actividad o con una acción, no hay un avance, se ejecuta, punto. Pero un proyecto sí vamos marcando avances y entonces para eso el proyecto maneja estatus, como aquí, por ejemplo, en este ejemplo de una oportunidad, proyecto oportunidad, tenemos estatus necesidades, demostración, propuesta, negociación, ganada, perdida, pospuesta. Ese es el proceso que se definió para una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, esos son elementos de proyecto. Ahora, acciones. Acción no hay más que tiene una fecha, el día que la hice, punto. No hay nada más, ¿no? Ahí sí no hay atrasadas, nada, porque es cuando se hace, ¿sí? Entonces, esos son los elementos, los tres elementos que juegan muy importante en la aplicación y sus diferencias en cuanto una contra otra, para entender esto y no confundamos lo que puede ser un proyecto con una actividad, ¿no? Creo que proyectos, espero haberme explicado, que es como que un expediente donde yo anexo actividades y acciones en ese sentido. Una actividad, vamos a ver cómo se compone y qué el sistema que me pregunta para registrar una actividad, normalmente en las aplicaciones donde, si ustedes llegaron a usar alguna aplicación en su celular para registrar tareas, esas cosas que así se les llama, pues simplemente ponen el nombre de la descripción y una fecha, pero una actividad tiene mucho más datos en Zeus Terra que son estos, ¿no? Vamos a brincarnos la parte de proyecto y lo vamos a dejar al final. El primer cuadro dice actividad. Tengo que definir qué tipo de actividad es la que yo voy a hacer. Puedo tener una actividad, llamar, cotizar, visitar, investigar, o una tipo de actividad de asunto personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, defino primero cuál es mi tipo de actividad y posteriormente, ahora, ¿con quién voy a tener esa actividad? ¿Con qué cliente o prospecto? Defino mi organización y luego el contacto, es decir, ya la persona con la cual voy a tener esa actividad. Después ya dijo quién es el responsable, que son los usuarios de la aplicación, quién es el que lo va a hacer esa actividad. Y tenemos ese botón de participantes para invitar a otro usuario a esa actividad. ¿Qué es lo que hace concretamente? Que en esa actividad, cuando yo elijo un participante, también se va a su agenda, también le va a aparecer a su agenda. Digamos que hay una reunión de ventas semanal, entonces eso se va a la agenda de los participantes y del responsable, lógicamente, ¿no? Y después ya viene la nota, que es el asunto, el objeto del para qué esa actividad, ¿no? Posteriormente seleccionamos la prioridad. Todas las actividades
tienen una prioridad, que si es alta, que si es importante, que si es urgente, que si es una prioridad baja, etcétera. Esto me sirve porque posteriormente, cuando yo tenga muchas actividades que a lo mejor me voy atrasando, el hecho de que yo pueda hacer una clasificación por la prioridad, pueda tomar una decisión mucho más rápido de cuál actividad atiendo sobre otra. Recuerden que al final el manejo de la agenda tiene que ver con el concepto de priorizar. Entonces, yo tengo que hacer una priorización a través de la prioridad que yo estoy definiendo aquí. ¿Ok? Bueno. Después tengo del lado derecho tengo otro recuadro. Vamos a ver, son 3 recuadros los que vamos a explicar ahorita. Primer recuadro del lado derecho. Tengo 2 opciones, una que es agendar y la otra que es sin confirmar. Primero, el agendar significa que yo no quiero que esté en el calendario. Esa es la explicación que les decía, de algún día. Entonces, si yo no selecciono agendar, no se me va a mi calendario, se me va a mi apartado de algún día, para lo que les comentaba, que posteriormente yo pueda irme a ese apartado de algún día y decir, ahora sí ya la voy a realizar mi actividad y la agendo, ¿ok? Y el otro es sin confirmar. Cuando yo estoy realizando mi agenda, yo tengo 2 tipos de actividades principales. Las que sí tengo confirmadas porque ya quedé con alguien de una fecha y una hora, y las que yo planeo que voy a hacer. Esas que yo planeo que voy a hacer, pero que las quiero que estén dentro de mi calendario, le pongo sin confirmar. Y entonces, de manera gráfica, yo me puedo dar cuenta, y mi organización, porque al final, cuando yo tengo mi agenda, la puedo compartir con toda mi organización, y determinar que esa actividad la puedo mover o puedo hacer algo con ella, si me salió otra cita, porque no está confirmada, ¿sí? Simplemente está planeada la actividad. Y luego ya tengo la parte de la fecha, cuándo voy a hacer esa actividad, ¿no? Tengo una fecha de inicio y un término también, y una hora. Y eso es donde se me va a colocar en mi agenda. Después, en el segundo recuadro, tengo lo que es el recordatorio. El recordatorio, como su nombre lo dice, es para que me indique, me avise con fecha anterior o el mismo día, minutos o horas o minutos y horas, que me avise con anticipación que yo tengo esa actividad a través de una ventana emergente, ¿no? Y por último, en esas 3 recuadros que vamos a ver del lado derecho, están las notificaciones. ¿Qué es una notificación? Al momento de que yo registro una actividad, necesito mandarle o un correo electrónico o un mensaje al celular al contacto con el que estoy creando la actividad y al responsable y a sus participantes. Entonces, aquí es donde yo selecciono si le quiero mandar un correo electrónico o un mensaje al celular a mis participantes, a mi contacto, cuando yo lo registro. Para eso significa. Y por último, dentro de todos los opciones y elementos que tiene nuestra pantalla de actividad, tenemos la parte de oportunidad o de proyecto, en la parte superior, que era lo que al inicio les dije que nos íbamos a brincar. ¿Eso qué significa? Que yo en este lugar, en esta opción, ligo esta actividad a un proyecto, si quiero. Recuerden que yo puedo tener una actividad sola, aislada, que nada más depende de manera general del cliente o prospecto, pero también la puedo clasificar, ¿sí? O registrar dentro de un proyecto, dentro de mi expediente. Entonces ahí, en ese apartado, es cuando yo lo veo, ¿ok? Entonces, con esto terminamos la explicación de actividad. La acción, ese es el otro elemento dentro del elemento importante, que es donde yo voy registrando todo lo que yo voy haciendo, ¿ok? Esa es la acción. Y bueno, aquí la parte del proyecto, bueno, igual que la actividad, hay una opción donde yo puedo ligar esta acción a un proyecto, ¿no? Que era lo que ya les expliqué. Y luego tengo acción, que es el tipo de acción. Aquí, como comentábamos, es llamé, visité, investigué, viene en pasado, porque es lo que yo voy haciendo. Y luego, ¿con quién tuve esa acción? Y luego el objeto de la acción, donde ya defino qué fue lo que quedamos, ¿no? Entonces aquí me dice que lo va a checar con su gerente. Eso fue lo que quedamos en esa acción que yo hice. Y
viene también, es muy importante este elemento, se llama calificación. Cada vez que yo hago una acción la tengo que calificar. Así digamos que esa es la regla de la acción, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de un telemarketing. La acción que más hace telemarketing es llamé. O sea, no hace otra acción. Llame. Entonces, cada vez que llama, tiene que calificarla. Por ejemplo, la calificación, pues, no estaba la persona con la que estaba buscando, estaba ocupado, o le vendí, o tuvo éxito, o el teléfono no existe, o el teléfono estaba cortado, o ya no trabaja ahí. O sea, hay que calificar esa parte. ¿Para qué? Porque telemarketing, fíjense, en ese sentido es muy interesante esto, yo tengo en dos sentidos mido telemarketing. La cantidad de llamadas que hace, ¿no? Y por el otro lado, la calidad de la llamada. ¿Cómo determino la calidad de la llamada? A través de una calificación. Digamos ahora un soporte técnico, ¿no? Yo puedo tener una acción que se llame soporte y también la califico. O sea, ese soporte se realizó con éxito, significa que lo voy a cobrar. O ese soporte fue una garantía, o fue póliza de servicio, o fue un reproceso. Entonces yo ahí califico la acción en ese sentido, ¿ok? Y del lado derecho, pues yo vengo a la fecha, ¿no? Que ahí sí no hay, es muy simple esa explicación. ¿Cuándo hice la acción? ¿A qué horas inicié la acción? Y a qué horas terminé. ¿Ok? Y luego ya la parte de proyectos. En proyectos tenemos, cuando ustedes abren el proyecto, su expediente proyecto, tenemos dos apartados, actividades y acciones. Ahí es donde ustedes van a poder ver todo lo que han ido programando con relación a ese proyecto y van a poder ver todo lo que han ido realizando con esas acciones, ahí en esos dos apartados. ¿Ok? Que los vamos a ver ya cuando entremos de lleno a la aplicación. Entonces, el proyecto le tengo que definir con quién es el propietario del proyecto, qué cliente es el propietario del proyecto y el asunto del proyecto, lo que yo quiero hacer con este proyecto, ¿no? Vender más usuarios SEOs, por ejemplo, es un proyecto oportunidad de negocio. Y luego ya defino el estatus, que era lo que yo les venía diciendo, que este estatus o etapa del proyecto, cuántos estatus, y puedo ir cambiándolo y mencionando un avance. Cabe mencionar que todo este tipos de actividades, tipos de acciones, estatus, prioridades, todos son catálogos totalmente configurables por ustedes. Cuando ustedes instalan la versión de Zeus, entonces ya les propone ya por default unos catálogos, pero ustedes pueden cambiarlos o agregar, quitar, poner, modificar, lo que ustedes crean en base a sus necesidades. Y luego defino también una prioridad. Proyectos también tiene una prioridad en ese sentido. Y un valor económico. Yo puedo decir, bueno, este proyecto yo creo que va a costar 1,500 pesos, ¿no? Para que posteriormente yo pueda sacar una valorización de todos los proyectos que traigo abiertos y en qué etapa van, que es el famoso cono de oportunidades. Los CRMs hablamos de cono de oportunidades, que ahí es donde que es necesario saber en qué etapa va y qué importe tiene. ¿Ok? Después tenemos el responsable del proyecto, que son los usuarios, una fecha de inicio, una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es lo que yo le decía, que me marca el ciclo del proyecto. ¿Cuánto es como máximo? Y de aquí, en base a esa fecha y ese ciclo, me pone las pestañas, me los clasifica. Hoy atrasados por vencer o completados, en ese sentido, en base a la fecha de vencimiento. ¿Ok? Con esto terminamos la explicación de proyectos. Ahora la parte de grupos. Miren, si se fijan, les he venido explicando todo lo que concierne de manera general al contexto general para podernos ubicar, ¿ok? Entonces vamos, grupos. En este momento empezamos con grupos y como les explicaba, grupos simplemente es a través de un criterio de selección, que es un filtro, que estamos muy relacionados, porque no está el filtro, porque hasta en Excel lo hacemos, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, hay un filtro que se llama la ciudad sea igual a Torreón. En este momento me manda un grupo, una lista. Digamos que este es el equivalente cuando nosotros no teníamos Zeus Terra, o bueno, los usuarios no tenían Zeus Terra, pues tenían que aventarse un Excelazo, ¿no?
en una hoja de Excel, esa es la lista de quién tienes que llamarle. Esta es la lista de quién tienes que ir a visitar. Esa lista de Excel, pues se reemplaza por un grupo de Zeus Terra, que aquí lo tenemos. Una vez que tengo ese grupo, entonces puedo hacer varias tareas, ¿no? Puedo yo mandarles correos electrónicos, mensaje al celular, una campaña de telemarketing, una visita personal, etcétera, en base a un grupo, a una selección de con quién voy a trabajar. Para eso me sirve grupos. Cotización. La cotización, el cotizador que tenemos nosotros, en realidad es un cotizador muy poderoso. Para los que tienen microchip, funciona con todas las reglas de operación de microchip. No es simplemente un cotizador simple, ¿no? Aquí también me trae política de descuento, de promociones, precios, todo. Como que si yo estuviera en el módulo de microchip. ¿Okay? Para los que tienen microchip, funciona de esa manera. Cuando yo envío mi cotización a microchip, me lo manda como un pedido. Eso es cuando ya le vendí al cliente. Ese es la primera efecto que tenemos dentro de la cotización. Ahora, una cotización siempre, en automático, me crea un proyecto tipo oportunidad. ¿Sí? Me crea un proyecto tipo oportunidad. Siempre que hago una cotización, entonces ya automáticamente yo no tengo que crearlo. Entonces me crea el proyecto para que yo posteriormente pueda registrar actividades y acciones en base a esa cotización. ¿Sí? Entonces yo voy a tener en mi proyecto, voy a tener una cotización ligada, un documento cotización, y voy a tener ligadas actividades y acciones. Sobre ese proyecto, yo voy a dar todo mi seguimiento en ese sentido. ¿Ok? Entonces, la cotización trabaja de esa manera. Una vez que le vendo, la manda a microchip como pedido y puedo ligarla a un proyecto para llevar todo mi seguimiento de la manera más oportuna. ¿Ok? Con eso terminamos la parte de cotización. Vamos a entrar a explicación del registro de necesidades. Fíjense, el proceso es el siguiente, vamos a llamarlo de esta manera. Ustedes van con un cliente, tienen una entrevista con el cliente. Entonces, en esa entrevista, el cliente manifiesta y detectan ustedes muchas necesidades, las cuales algunas las van a convertir a un proyecto de oportunidad, porque igual no pueden atender todas, o sea, al final del camino el cliente puede tener, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo, tiene 4 necesidades muy específicas, y entonces ahorita, a lo mejor el cliente por cuestión de presupuesto, por cuestión de su proceso, por la etapa que va, solamente va a trabajar 2 oportunidades de negocio con nosotros, y entonces creamos, esas necesidades las creamos proyectos de oportunidad de negocio, que era lo que veníamos platicando hace un momento. Pero las otras 2 necesidades, la 3 y la 4, también nos las dijo, y entonces, ¿esas en dónde las vamos a registrar? ¿Puedo yo crear oportunidad para que no se me olvide? Pero el detalle está aquí que me voy a crear oportunidades que ahorita no se van a atender ni por parte del cliente ni por parte de nosotros. Pues más bien por parte del cliente, porque nosotros encantados de la vida venderle las 4 necesidades, ¿no? Más bien por el parte del cliente. Entonces, esas 2 necesidades adicionales las tenemos que registrar en la ficha de nuestro cliente en el apartado necesidad. Eso se crea en un catálogo para que se registre esa necesidad. Por ejemplo, productos y servicios. Él tiene lanzando la bola de boliche 14, 15, 13. A lo mejor me compró un proyecto de oportunidad que era la bola de boliche número 11. Pero las otras que también quiere, porque quiere bola de boliche para toda la familia, pues yo lo registro y me queda registrado en mi apartado de necesidades de mi ficha de mi cliente, para que yo posteriormente, vía grupos, cree una selección de que me diga, oye, quiero que me des un grupo de todos los que tienen la necesidad de bola de boliche. ¿Por qué? Porque ahora sí ya les voy a crear una oportunidad de negocio, porque los voy a visitar en base a necesidades. ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos 2 lados importantes, o 2 caminos, mejor dicho, de donde yo registro. Acuérdense que finalmente en el CRM es registrar todos los eventos que yo tengo con mi cliente o prospecto. En este sentido es esa necesidad que el cliente me está manifestando o que yo estoy detectando,
tengo dos caminos. Una, la meto vía proyectos de oportunidad, o la otra, la registro en su ficha en el apartado necesidad para que posteriormente yo pueda crear un filtro y trabajar sobre esas necesidades o problemáticas, como en su momento las tenga yo clasificado, pueda yo trabajar posteriormente en ese sentido, ¿no? Bueno, y esto sería así, la forma de poder registrar necesidades de nuestros clientes o prospectos. Los correos electrónicos. Los correos electrónicos, Zeus Terra tiene una interfase con Outlook, es decir, en Zeus Terra no se lleva la administración de Outlook, se lleva, nada más se usa como una interfase para poder mandar el correo electrónico a Outlook. Es decir, yo tengo mi contacto en Terra, a quien lo conozco, tengo el correo electrónico, todo, entonces me aparece un cuadro de diálogo, yo mando el correo electrónico, Zeus Terra manda el correo electrónico vía Outlook y Outlook manda el correo electrónico automáticamente ya a la nube o al destinatario. De tal manera que todos los correos electrónicos que yo mande desde Outlook, al final desde Terra, los voy a poder ver en Outlook. Y incluso el responder un correo electrónico lo hago desde Outlook, no desde Terra. Terra nada más es un facilitador, porque ahí tengo la información de mis contactos, para yo mandar un correo electrónico, una cotización, una presentación, el correo electrónico, una imagen, lo que yo quiera mandarle por correo electrónico, pero se manda vía Outlook en ese sentido. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos la explicación de correos electrónicos. Ahora, dentro de los correos electrónicos tenemos Outlook, es una sincronización con Outlook. ¿Qué pasa con Outlook? Cada máquina tiene Outlook, entonces no hay algo que sincronice todos los Outlook para yo poder revisar los correos electrónicos de todos. En este caso, como CRM Terra, necesitamos saber todos los correos electrónicos que giran alrededor de un cliente prospecto. Para eso, yo puedo tener un correo electrónico con un usuario, con otro usuario, del mismo cliente o prospecto. Entonces, Zeus tiene una opción que se llama sincronización de correos electrónicos de Outlook. Al momento de sincronizarlo, lo manda a una base de datos completito, con sus archivos adjuntos, todo. Incluso sirve hasta como un expediente muy completo de los correos electrónicos. Entonces, esa sincronización hace que todo se vierta en una base de datos en Zeus, y una vez estando en Zeus, toda la organización, todos los usuarios pueden determinar y ver y consultar, pues,